¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante el presente sexenio en México y en otros puntos de América Latina, incluso del planeta, nos hemos topado con algo que sus promotores llaman periodismo de inferencias, reportajes en donde infieren que pasa cierta cosa o que llegan a ciertas conclusiones que no son conclusiones, sino porque dejan abierto el final de la historia. ¿Por qué razón se presentan este tipo de fenómenos? ¿Qué intenciones tienen? ¿De dónde proceden? ¿Quiénes son sus principales promotores? Vamos a platicar a fondo, por supuesto, con el maestro Fernando Buenabad sobre este tema que vaya que ha generado controversia y que en México lo hemos estado viviendo, mi querido maestro, desde hace ya varios meses con temas como el narcopresidente, reportajes sobre los hijos del presidente, reportajes sobre asistentes de Claudia Sheinbaum, en fin. ¿Cómo está, maestro Buenavada? Bueno, un gusto enorme saludarlos, particularmente a ustedes, Jesús, Igualmente. por la cordialidad, repito, y la hospitalidad y la oportunidad de saludar a la audiencia siempre, que es un gran placer. Desde este país, Argentina, Buenos Aires, que se las gasta también con operaciones de todo tipo. Así que, bueno, es un placer enorme poder participar. ¿Por qué se da este fenómeno, maestro? ¿Por qué se presenta este fenómeno? Y si se puede vincular incluso con las famosas fake news o la época de la posverdad. Pues las explicaciones son muchas y complejas en general. No hay una sola razón que yo imagine para, para, para poder sintetizar o acaso simplificar las explicaciones, ¿no? Siempre es necesario tomar en consideración un conjunto de variables, pero podría decir que predominantemente está ocurriendo en toda América Latina, por cierto, un proceso de de combinaciones entre una derecha que está acostumbrada a manejarlo todo, a tener un control casi único de la política, de la actividad económica, del desarrollo incluso científico, académico, eh, eh, y, y ha venido ocurriendo que este continente se convirtió en las décadas recientes en un continente rebelde, ¿no? Que se cansó de ver cómo se le fugan los recursos, de ver cómo pues los procesos de empobrecimiento de las poblaciones y de encarecimiento de la vida, en fin, cómo han venido alterando el orden, digamos, que parecía perfecto para algunos sectores de la derecha, y hay encontronazos muy fuertes. En algunos casos hubo y hay periodos de procesos revolucionarios y hay procesos de transformación, de avances, digamos, democratizadores y ciertamente de apuntes muy claros de justicia social. Y eso incomoda mucho a la derecha en todo el continente, con matices, con expresiones diversas, pero ni duda me cabe que una razón del por qué se han recrudecido, entre otras cosas, las ofensivas mediáticas, es porque hay una derecha muy desesperada en el continente, eh, que, que ya no, como decía el viejo Gramsci, ¿no? Ya no gobiernan a su antojo y los movimientos, digamos, emancipadores o de justicia social o progresistas o de izquierda tampoco alcanzan a tener todavía una expresión plena de sus proyectos. Entonces, en esas tensiones vamos viendo un escenario, como dice la teoría, desigual y combinado, ¿no? En algunos territorios con marcada proclividad a la derecha, como está pasando en Argentina hoy por hoy, con un proceso de entrega, de saqueo de recursos naturales que se está profundizando muy preocupantemente, pero también viendo otros escenarios en los que se discute y se pelea por un proyecto democrático más, más dinámico, más participativo, más vigilado por los propios pueblos. Y, y a pesar de que esto suene contradictorio al sentido común, tenemos casos como el de Venezuela o como el de Cuba o como algunos otros, el de México mismo, en los que
el debate político por la democracia ha cobrado una jerarquía y una importancia que llama la atención, que nos educa mucho a muchos pueblos, pero también que agudiza las contradicciones, ¿no? Creo que si se pudiese pormenorizar ejemplos como el de México, con estas estrategias por ejemplo, esta campaña que ha sido en verdad abrumadora, ¿no? Por la cantidad y por la consistencia, por la constancia de acusar a un presidente de narcopresidente, como ha pasado con el presidente López Obrador, pues acusa en ese específico caso un síntoma muy claro de un conservadurismo que se siente derrotado, ¿no? En más de un sentido. Eh, las pruebas son muchas, pero hay otros países, como podríamos analizar el caso de Perú, ¿no? Que es un caso verdaderamente escandaloso, o el de Ecuador mismo, que es un capítulo que nos toca muy de cerca a los mexicanos, donde sí que las derechas están haciendo de las suyas y sí que ahí las posibilidades incluso de los movimientos progresistas son muy bajas o muy desorganizadas, ¿no? De modo que por eso, insisto, en la complejidad del escenario y la necesidad, pues, repito, de puntualizar ejemplos concretos y casos precisos para, pues, para afinar la punta del lápiz y no resolver la cosa con generalizaciones, ¿no? Claro. En este mercado de narrativas, como usted lo señala, querido maestro, en uno de sus artículos que pudimos apreciar en Rebelión, vivimos un mercado de narrativas en torno al target de cada persona para mirarlo desde estas empresas grandotas o cómo explicamos este mercado que se viene dando precisamente por parte de este tipo de personajes. Pues porque ese mercado está configurado hoy en términos de estructura de medios de comunicación para situar a los que son protagonistas predominantes, ¿no? Está configurado bajo un modelo de monopolios mediáticos que operan en toda la región, ¿no? El grupo Televisa de México, junto con todos sus aliados en el sur de Estados Unidos y con todas sus empresas que son subsede del mismo discurso, constituyen un núcleo, ¿no? Monopólico muy fuerte. Pero lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa incluso en Ecuador, que esta estructura de procesos monopólicos acelerados están marcando lo que ya el informe McBride, que fue el primer informe que se hizo sobre problemas de la comunicación en el mundo, un informe de la UNESCO, un informe avalado por la ONU, uno de los primeros informes, digamos, internacionales sobre problemas de la comunicación, ahí decía algo que tiene total vigencia. Este proceso de concentración monopólica está constituyendo una amenaza contra las democracias. Y este es un punto nodal, ¿no? Para entender que en ese mercado de las narrativas hay una narrativa hegemónica que es la narrativa de los monopolios y que tiende a convencernos de un discurso que es el discurso del proyecto neoliberal en el que hay que satanizar a los estados, incluso en algunos países como en Argentina, ya hay una declaración de guerra contra el gobierno, ¿no? El propio gobierno dice que hay que desaparecer al Estado o al gobierno porque es un satánico, ¿no? Porque le llaman aquí el maligno, ¿no? Al Estado, al gobierno. Con todo lo que eso significa de contradictorio incluso de aberrante, pero y en otros lugares, como en México, donde la propia idea de democracia, lo que está pidiendo y proponiendo es corregir el propio Estado con su propia dinámica democrática para, para perfeccionar sus funciones, para transparentar sus funciones, su financiamiento y su administración y tener un Estado más dinámico, más moderno, más eficiente. En el mercado de la narrativa, esta es una de las tesis duras, ¿no? Que hay. El papel de los estados frente a las problemáticas sociales. Después está la concepción de un modelo ideológico, algunos le llaman a eso filosofía, pero creo que no tiene semejante envergadura, porque es la concepción individualista de la vida, ¿no? La idea de que todo se resuelve a partir de que cada quien haga su esfuerzo, de que cada quien se rasca con sus propias uñas, de que cada quien va a arreglar los problemas en función de sus talentos, de su suerte o de la ayuda de algunos cuates que también están haciendo su propia
batalla individualista, ¿no? Esta concepción del individualismo también es una de las fuentes duras de disputa de la narrativa hegemónica y se traduce en estrategias de lo más diverso, ¿no? Desde modelos educativos, donde se ve y se enuncia y se pronuncia la idea de la solución puramente individual a los problemas colectivos o históricos, eh, hasta series de televisión. Netflix es un ejemplo claro de una maquinaria de antipolítica, ¿no? Es decir, al punto en que ahí lo que se dice una tras otra en las series que se difunden es que hay que desconfiar de lo colectivo, hay que desconfiar de los gobiernos, hay que desconfiar de todo aquello que no sea la pura solución de los problemas a nivel individual, ¿no? Eh, y creo que este es un eje importante también en esta disputa del mercado de las narrativas. Y un tercer elemento que, a mi entender, eh, hoy constituye un campo de debate muy importante a nivel mundial, por lo menos en el mundo de la filosofía y en el mundo de la filosofía política, es cuánto más tiene de vida el modelo capitalista tal como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Cuánto más va a poder estirarse este sistema, este modelo económico, político y cultural eh, que, que ha probado hoy por hoy que no tiene más salida que la violencia bélica, que no ha probado más salida real y concreta que la degradación de los seres humanos, como nunca hambre en el mundo, como nunca injusticias en el mundo, como nunca crímenes absolutamente impúdicos e impunes en el planeta. Estamos presenciando fracturas civilizatorias muy graves para la especie humana y detrás de cada uno de estos argumentos o de estas inducciones está un sistema económico en el que unos cuantos, muy poquitos, son dueños de la inmensa mayoría de las riquezas del planeta y la inmensa mayoría de los seres humanos estamos transitando condiciones pues de despojo, de pobreza y dolorosamente también de hambrunas, de crisis sanitarias muy severas, que podían ser perfectamente resueltas. Según estudios de la propia UNESCO y de la propia ONU, el problema del hambre en el mundo podría resolverse en 6 meses, según las cifras, ¿no? Que se muestran, y no obstante, el capitalismo no lo permite. Entonces, una pregunta crucial para la civilización humana, estando como está hoy, es cuánto más puede durar un sistema que está demostrando su fracaso y su crisis como lo está demostrando este sistema, ¿no? Claro. Y que a final de cuentas, muchos de los que están involucrados, y usted es el experto, creo, Fernando, son personajes que tienen el control precisamente de los medios de comunicación. Y ahí viene la siguiente pregunta. Aquí en México llamó mucho la atención, y usted lo sabe, Fernando Maestro, estas declaraciones de Raimundo Rivapalacio, para ponerle nombre, de que la verdad es irrelevante. Y cuando se presentan estos trabajos, que de una u otra manera son presentados como investigaciones, bajo las diversas tesis que nunca se llegan a comprobar, estamos ante precisamente una, ¿cómo llamarlo? Una precariedad moral en el periodismo como tal que emana de estos medios de comunicación corporativos, en donde efectivamente ya lo que importa es la mercantilización de la noticia y ya no presentar hechos como tal. Eh, sí, estamos viviendo una crisis. Yo todavía me guardo una cautela, acéptemela usted provisionalmente, pero una cautela que es que no es el periodismo, es un sector del periodismo, es un cierto tipo de periodismo que, que entendió que su trabajo ya no tiene, en su trabajo ya no tiene jerarquía el problema de la verdad, porque en todo caso de lo que se trata es de producir información, mercancía. Y estamos en esto que algunos definen como la etapa de la posverdad, ¿no? Eh, Yo le llamo también a eso de la plus mentira, ¿no? He publicado un libro hace poco sobre esto, y porque es un tema que me parece que es crucial, también pensando en esta crisis civilizatoria en la que estamos, ¿no? Eh, que estamos atravesando según este diagnóstico. Eh, es cierto que la información convertida en mercancía atiende más al efecto de seducción de mercados
que al efecto de convicción de verdades y de pruebas y de fundamentos y de argumentos, eh, al punto de que incluso la falacia se ha convertido en una especie de espectáculo, e incluso es verdad también que la falacia se convirtió en una emboscada a través de la cual se conquista el poder, ¿no? Ahora mismo tenemos ejemplos escandalosos. Uno de ellos es el ejemplo de Argentina, en la que, en el ejemplo en el que hemos visto un candidato, cuando lo fue el actual presidente Milei, hizo anuncios, hizo críticas, hizo proyecciones incluso económicas y políticas que absolutamente no tienen nada que ver ni con la verdad, ni con la realidad, ni con lo que está haciendo. Un presidente que dijo, no voy a tocar a la clase trabajadora, no le voy a tocar los ingresos a nadie, no voy a afectar la economía de los trabajadores, voy a afectar la economía y los privilegios de la casta, como él le llamaba, y resulta que en la práctica la casta es justamente la clase trabajadora que está pagando los costos hoy de las decisiones políticas más aberrantes y más antipopulares que se han visto recientemente en América Latina. Entonces, ahí tenemos que mientras se enunciaron las falacias, era un show de falacias que después en la práctica tienen los resultados que tienen. Pero todavía a esta hora, cuando el propio gobierno de Milei anuncia que no tomará una posición neutral, una posición por la paz frente al conflicto entre Irán e Israel, cuando él dice tomaremos parte en favor de Israel, eh, está, está acometiendo un conjunto de enunciados eh, que no corresponden, vaya, ni con la realidad psicológica ni con la realidad histórica de la Argentina, y entonces se está produciendo un escenario eh, de falsificación política, que es a estas horas un espectáculo de noticieros y un espectáculo de expertos que hablan de esto y de especialistas que hablan de esto, este, a contrapelo, repito, de la otra verdad histórica, que es que este país ha sido históricamente un país que ha abogado por la paz, por el diálogo, ¿no? Bueno, su propio conflicto con el Reino Unido por las Malvinas, se asienta en una mesa de negociaciones en las cuales el llamamiento es a la paz, al debate, al diálogo, por una verdad histórica, que es que las Malvinas son argentinas. Entonces, solo para ponerle este ejemplo, ¿no? Pero podríamos proyectarlo a dimensiones, por ejemplo, como las de la campaña de Donald Trump ahora mismo en Estados Unidos. ¿Y qué cosa ha sido sino una andanada de falacias que se presentan como parte de un espectáculo electoral en el cual, por cierto, las falacias van ganando, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos ver a un expresidente sentado frente a un tribunal acusado de las canalladas más inexplicables, como haberse robado los archivos del Capitolio, por ejemplo, ¿no? Y se los llevó para su casa y resulta que ha hecho desastres con todo ese material que es propiedad de la nación, y sin embargo, ahí lo tiene usted, a punto de ganar la presidencia en función incluso de todas las mentiras que él cuenta, de su vida personal y de su responsabilidad política. Pero podríamos ir más allá. Netanyahu a esta hora, ¿no? Se convirtió en un personaje central para la historia contemporánea del planeta en función de cómo va a decidir la respuesta frente a Irán a estas horas. Resulta que hoy por hoy todo el mundo aguarda a ver si tomará determinaciones que van a afectar profundamente a la humanidad en términos del riesgo de una guerra mundial. No estoy exagerando, estoy repitiendo casi textualmente lo que dicen los expertos en geopolítica, y sin embargo, un porcentaje muy alto de sus decisiones son falacias, una tras otra, ¿no? Entonces, eh, sí que hay una crisis ética muy seria en un sector del periodismo que decidió rendirse ante el comercio de la información, ante el mercado del relato informativo, omitiendo, por cierto, el problema de saldar la deuda primero con la verdad, que en alguna época fue requisito indispensable y que sigue siéndolo, ¿no? Para un periodismo todavía, eh, yo le llamo periodismo digno, periodismo serio, que se basa en la investigación de los datos, que se basa en la argumentación profunda, que se basa en el consenso de las opiniones públicas, y que todo esto se ha ido abandonando, repito, en estos modelos hegemónicos. Eh, Parte de un debate internacional, a estas horas se está discutiéndose
no solamente en México, en toda América Latina, la urgencia de tener encuentros, congresos, reuniones internacionales para dirimir estos asuntos de la comunicación y sus derroteros inmediatos en términos de ética, en términos de estética también, y luego en términos también de la moral, ¿no? De la moral pública, que no es cualquier tema, que es un tema que hace incluso a la cultura toda, y que lo tenemos sobre la mesa para tomar acuerdos, tomar decisiones. Nos están haciendo falta cuerpos jurídicos políticos para salvaguardar los cuerpos éticos y morales con que se rija la producción de la información, producción, distribución y relaciones de producción de la información. Y luego, por supuesto, el dictamen social, ¿no? La participación de las audiencias en el proceso de analizar qué información se está ofreciendo, cuánto corresponde a lo que se vive y luego cuánto corresponde en términos de la información al clamor popular, ¿no? Una cosa es que yo escriba lo que yo escriba y publique lo que yo publique, incluso con las exigencias éticas que podamos nosotros acordar. Y otra cosa es cuánto representa el clamor de los movimientos sociales, de las luchas, de los frentes donde hay hoy por hoy protestas organizadas de la clase trabajadora, protestas organizadas de los indígenas, de los campesinos, de los universitarios, ¿no? Eh, eh, Artículos que han salido esta mañana en Argentina hablando de la crisis que hay en la universidad pública porque están a punto de cerrar las universidades públicas en Argentina porque no les han dado presupuesto, no van a llegar a mayo, ¿no? Con lo que tienen. Y, y por otro lado se dice, que la educación es muy importante, pero no condice, ¿no? Lo que se dice, lo que se analiza con el vocerío que hay por las calles, con estudiantes, con profesores, con investigadores, con trabajadores administrativos del mundo universitario en todo el país. Y esta correlación de las corrientes del vocerío social popular a mí me parece que ya están planteando a la ética de la información, nuevos desafíos. Necesitamos una ética, por cierto, actualizada, renovada, refrescada, al calor de esta fidelidad con el sentir popular, ¿no? Este punto, creo, Fernando, es un hecho que lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos, por supuesto, en los Estados Unidos, lo vemos en Ecuador, ahora con el intento de manejo de crisis de Noboa, de lo que pasa al interior de su territorio. Hablamos de que la derecha, que el conservadurismo, como ustedes los expertos lo han definido, manda estos mensajes en una batalla que se podría considerar como histórica, pero ¿a qué le apuesta este conservadurismo cuando hablamos de la gente, cuando hablamos del votante? América Latina tendrá ejercicios en ese sentido durante los próximos meses y años. ¿Qué busca la derecha con este tipo de mensajes? Que efectivamente cuando uno busca el sustento de los mismos, pues te topas que en muchas ocasiones pues son eso, son falacias o son viejos cuentos, como pasa aquí en México, que llevan 5 años hablando de una dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le tiran a varias cosas. La primera, que creo que es la decisiva en este modelo económico-social que definía como el capitalismo, eh, por un lado, este continente es un continente riquísimo en materia prima. Hay en este continente el petróleo que el mundo necesita. Si usted saca cuentas del petróleo ecuatoriano, del petróleo venezolano, del argentino, en realidad las reservas probadas en este continente son fastuosas. Bastaría con tener soberanía plena sobre esos recursos para que tuviéramos una economía, una realidad económica totalmente distinta. Y sin embargo hay gobernantes que no están pensando en esa soberanía, sino en entregar las riquezas naturales. Tenemos además litio. Este continente tiene todo el litio por el cual Elon Musk babea todos los días, ¿no? La riqueza en litio, tanto el que se encuentra en Bolivia, en la frontera con Argentina, el que hay en el sur del continente, el que hay en México, ¿no? Es, es una, es una tentación enorme para los grandes emporios industriales que necesitan el litio para fabricar las baterías con que estamos ahora funcionando nosotros con teléfonos y con comunicaciones, por decir un ejemplo así rápido y concreto. Eh, Tenemos bosques, tenemos agua, este continente tiene una riqueza enorme en agua, tenemos mares, es decir,
en ese sentido, la riqueza de los recursos naturales es una gran tentación para el capitalismo, que por cierto no tiene esos recursos, ¿no? Estados Unidos hoy ha enviado a su jefa del Comando Sur, si usted ha podido escucharla, el discurso de la jefa del Comando Sur recorriendo América Latina para instalar bases militares en toda la región, el discurso central es que hay muchos recursos naturales. Esa es la razón de las razones. Yo no lo estoy inventando. Cualquier persona puede sentarse a ver los 4 o 5 minutos en los que esta señora hace una declaración tan impúdica, diría yo, y tan impune, que es que ¿por qué viene América Latina a hacer este recorrido acompañada por el director de la CIA? Pues porque hay recursos naturales. Pero no solamente recursos naturales enormes y que alcanzarían para que realmente la calidad de la vida de todo un continente fuera otra. Además, quieren la mano de obra barata, que esta es otra razón de todas las razones. Según el sueño económico de Donald Trump, es que en algún momento el salario básico continental se fije entre 50 y 100 dólares, cosa que en Argentina ya comenzó a ocurrir, ¿no? Por la devaluación, por la inflación, por todos los fenómenos que ellos están manipulando. eh, eh, aquí hay un dilema muy serio al respecto del salario básico de las familias que está sufriendo castigos severísimos, pero es mano de obra barata. En algunos países, recorra usted Haití, recorra usted buena parte del Caribe, donde por unos cuantos centavos usted contrata a una gente para trabajar a mañana, tarde y noche, porque las condiciones son amargas y muy dolorosas, inhumanas, pues, para decirlo de una manera más contundente. De modo que las grandes motivaciones de esto son que hay gobernantes dispuestos a entregar todo eso a cambio de ese pedacito de poder que pueden tener durante una temporada, ¿no? Y, y el ejemplo alarmante del presidente de Ecuador no es diferente de la presidenta de Perú ahora mismo, ¿no? No es diferente de la de otros, como el presidente de Uruguay o de Paraguay, que tienen una alianza hoy por hoy para este mecanismo de entrega, diríamos más bien de regalo de los recursos naturales, porque las inversiones son nulas o mínimas o pírricas comparadas con las ganancias que se llevan y sobre todo comparado con lo que dejan en los países, ¿no? Entonces, este es un escenario que creo que explica por qué y cómo se da la disputa. Cuando hay un gobernante que dice, pues resulta que no, compadres, que resulta que no les vamos a regalar, resulta que si quieren venir a invertir, van a invertir de manera solidaria, hombro con hombro, dejando ganancias, ayudando al desarrollo del país. Entonces, ahí se arman los líos y se arman los golpes de Estado y se arman. Hay que ver Guatemala, lo que ha tenido que pujar el presidente actual para poder enderezar un proyecto medianamente democrático, ¿no? Hay que ver lo que padecen otros países de América Latina para defender a ultranza el derecho que tienen a la soberanía. Bueno, tiene usted el ejemplo de Cuba, que es histórico, en más de un sentido, un país tan chiquito, con tantas sanciones tan injustas durante tantísimo tiempo. Verdad que bueno, el consenso de Naciones Unidas que repudia año con año el bloqueo contra Cuba, pues tiene como base el que decidieron ser soberanos. Pero analice usted Venezuela, 950 sanciones económicas contra Venezuela, por si fuera poco, ¿no? Para devastar toda una economía, para por esa vía tener un sistema de intromisión y descarrilamiento del proyecto soberano que decidió Venezuela, su pueblo, a través de sus votos, ¿no? Entonces, sintetizo que la, la, la razón de máxima que yo veo para estas conductas entreguistas de los presidentes es esa, que incluso muchos de ellos son puestos directamente por los intereses transnacionales en todas las áreas de la vida económica. Novoa es un ejemplo escandaloso de eso. Mi querido, admirado y respetado Fernando Buenavad, siempre de verdad es un placer escucharlo y aprender de usted en esta comunidad. Bueno, muy agradecido, me siento muy halagado de verdad y de corazón le digo que agradezco la oportunidad de ofrecer algunas ideas, un poco alguna síntesis con las que yo trabajo todo el tiempo. Convencido, perdóneme una línea más, convencido de que es esta la hora en que tenemos que impulsar una nueva concepción humanista de la historia del planeta, que es absolutamente urgente que llamemos a la paz, que llamemos a una paz
de justicia y de dignidad, no la paz de los cementerios, sino la paz de la justicia, la paz de la igualdad. Y ojalá que toda reflexión que uno produzca vaya a dar réditos justamente en la construcción de una nueva concepción del humanismo de nuevo género, que nos está haciendo tanta falta. Cuando veamos en la televisión el desastre que está significando el ataque contra Gaza, Ujú. contra el pueblo palestino, la reflexión profunda debe ser, esto no es por lo que lucharon nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros próceres, esto no es lo que queríamos como civilización para el planeta y lo que sí queremos es reconstruirnos para que el mejor patrimonio de la humanidad sea la humanidad misma, ¿no?